Buenas amigos, gracias, un abrazo. Yo soy Rafael Rivas en una entrega más. La Dirección General del Presupuesto, o el Director General del Presupuesto, el señor José Rijo, admitió que distribuidora de electricidad, sus operaciones, señores, la verdad que estas empresas de electricidad, nosotros no vamos a terminar de recibir más golpeos y situaciones pues atípicas en nuestro país. La verdad que complicado. Él dice que las operaciones de esa distribuidora no pasan por el control del presupuesto. Dijo que esas empresas, ejemplo, en el 2020, pagaron 61 mil millones de pesos en deuda que no tenían sustento presupuestario. Y se pagó, oigan esto, con endeudamiento. La verdad que yo no sé hacia dónde que vamos. Porque es que los dineros del pueblo hay que cuidarlo. Y las cosas deben manejarse con una transparencia como debe ser. Entonces, usted ve que hay una famosa Cámara de Cuentas, o que otra institución hace unas auditorías, señalan las irregularidades, la definen, la comunican, son publicitadas, y no entiendo cómo no se hace nada. Yo recuerdo que de mis primeros programas, en mi reinserción a los medios, después de un lapso de 17 y 18 años, estar fuera de ellos, fue algo que a mí me chocó, me conmovió, y fue el tema del tema de la MESID, donde está el señor Franklin García Fermín. Y yo decía que ese señor tenía que ser desvinculado porque se evidenciado irregularidades de marca mayor. Pero se evidenciaron hasta unas cuentas de 15 millones de pesos que había de una forma, no sé ni a nombre de quién, pero no tenía nada que ver con ese dinero en la MESI. Un individuo que no tenía un peso. Porque ese muchacho no tenía un peso. Creo que fue una vez rector creo que fue rector de la UAS o algo tiene que ver con educación. Y nada, y no tenía, porque usted sabe que las cosas, el dinero se ve, o lo supo manejar, salió de ahí y supo manejarlo con cuidado. Pero ahora sí llegó un ministerio que maneja 14 mil millones de pesos. Entonces aparece, bueno, y también destacó la auditoría que había 7 mil millones que no lo aplicaron, y tanta gente esperanzada y pone sus sueños en una beca para obtener un título, un posgrado. Y este señor, bueno, yo puse inclusive en esa ocasión que yo destaqué esa situación, hasta una estudiante graduada que solicitó y me llamó aquí al programa y puse su discurso, su narrativa al teléfono y dijo cómo eran que las cosas estaban sucediendo. Entonces yo decía que yo destacaba, habían otros temas con otras instituciones que había que también pues enmendarle la plana, pero que ese era un departamento
que tenía mucho que ver con elevar la cultura de los pueblos y ser, pues tener un maridaje de cerca, un vínculo con esas mentes de esos muchachos desheredados de la fortuna, gente que su futuro depende de obtener una facilidad para perfeccionar su profesión y así tener más seguridad en lo que va a ser su vida en lo adelante. Entonces, este señor ha estado jugando con esos sueños de esos estudiantes. Eso es perverso. Eso es perverso. Y por eso yo decía que ese individuo había que desvincularlo inmediatamente. Pero el presidente, no sé si es que no ha llegado a él mi narrativa, ¿no? Sí, mi narrativa, porque ya la exposición y la primicia y la noticia la dieron los organismos encargados de velar por el buen administración de esos estamentos del Estado. Pero no ha pasado nada, él sigue ahí. Él sigue ahí. Eso, mire que yo le destaco y digo que él, de todos los que están pensando ahora en ser de nuevo presidente en el nuevo cuatrenio 24-28, yo lo prefiero a él. Pero realmente es muy probable que quizá con tantas cosas, tuvo la pandemia y tiene este problema ahora de Haití, que es una crisis fuerte, quizás no le ha dado tiempo a reflexionar, pero debe hacerlo, porque es que esos individuos no le suman. Un Franklin Fermín, García Fermín, no le suma al gobierno del presidente Abinader. No. Es un handicap, es un lastre. ¿Entiendes? Pero está ahí todavía. ¿Entiendes? Y ahí ahí una jovencita relató cómo se maneja eso. Además, después, fuera de cámara, que yo logré comunicarme con ella después, me hablaba de la forma despectiva y cruda de una señora directora de un departamento ahí también. O sea, parece ser que ahí las cosas no andan bien. Ahí el trigo no es limpio. De modo que esas son las cosas que nosotros tenemos que cuidar. Y cayendo de nuevo al tema de las compañías de electricidad, pues no sé, los controles hacen lo que ellos quieren. Te duplican una tarifa. Pero yo soy testigo de sección. Pues yo en mi casa, ejemplo, a veces salimos de viaje. Mi esposo y yo hemos salido de viaje a veces hasta 3 semanas. Pero de forma sorpresiva, la tarifa lo que ha hecho es que ha aumentado. O sea, y tú no ves a nadie leyendo, es una media que ellos tienen. Una cosa terrible, una cosa abusiva, golpea los dineros, los bolsillos del ciudadano. Entonces ya es hora de que se le ponga pues freno a este festival de esta. Parece que es el negocio más lucrativo que hay ahora mismo en República Dominicana, el tema de la electricidad. Son unas sumas increíbles, unos dineros. Todo esto tiene que... Mire, un presidente se casa con la gloria si resuelve aquí tres asuntos neurálgicos: la seguridad ciudadana, el tema de la invasión pacífica de Haití. Haití se está penetrando de forma... Vamos a ver ahora con este tema si la cosa cambia. El presidente dijo que la frontera no iba a ser lo mismo. Pero vamos a ver. Eso y el tema de la corrupción. De que el que hizo algo indebido, el que distrajo fondos de su ministerio, de su dirección, del Departamento del Estado, tenga
un régimen de consecuencia. Porque si no hay consecuencia, vamos a seguir más de lo mismo. Porque, bueno, usted ve este tema ahora de este muchacho. No quiero personalizar, pero de los que están encartados, en Medusa, en el otro, en Calamar, qué sé yo, lo que sea. Van a pasar el tiempo que pasaron en la cárcel con el tema de la medida de coerción. Bueno, pues ahí hay unos expedientes que van a prescribir, que ya no se puede ejercer la acción pública. Entonces, esos individuos que se llevaron miles de millones de pesos, pasaron un mal rato de un año y medio en cárcel, saldrán, los que no quieran vivir fuera se van a reinsertar en la sociedad dominicana. Va a haber gente que le va a dar la mano, que los va a abrazar. Y te lo dije que todo iba a pasar y se van a insertar y van a vivir van a seguir viviendo como príncipes del dinero del erario, del dinero que se llevaron para sus patrimonios, sus bolsillos. Y eso es lo penoso. Mientras nosotros no salgamos de esas marañas, de esas, como decía un cubano exiliado aquí en los años 60 y tanto, mientras no salgamos de esas situaciones de una América parda, que se llamaba Conti Agüero, un expositor brillante, en una retórica brillante, un colorido en sus exposiciones, fuera de serie. Yo jovencito me recuerdo verlo en la televisión. Iba mucho a un programa que se llamaba Cuarto Poder, algo así, sí, Cuarto Poder. Y otros decía que esos eran asuntos de una América parda. Quería decir de esas nubes grises que están estacionadas desde hace muchos años, se ciernen en nuestros cielos, por encima de nuestras posibilidades, de nosotros como pueblo. Parece ser que no hemos alcanzado a resolverlo. Pero siempre con la esperanza de que, repito, que un presidente de nuestro país se case con la gloria y resuelva por lo menos esos 3 puntos. Seguridad, tema de los haitianos y la corrupción. Hay otros puntos ahí, pero son ya menores. Son menores. Pero esa es la situación. Bueno, sigue el tema. Tenemos que tocar el tema de Haití. Pues no se lo podemos dar solo al gobierno. Realmente, el presidente Balaguer está entre la espada y la pared. Porque de alguna forma, los haitianos, aunque quieran, porque fíjese que se abrió la frontera en parte y después se abrió un poquito más extendido la acción. No obstante, los comentarios de parte de los gobernantes, de lo que existen, que están ya pues alineados con el tema de que se termine el tema del canal, el río Masacre, pues ellos se alinearon, repito, dieron a conocer su posición, apoyando el tema del canal, pero el pueblo, lo que yo decía, el pueblo es el que sufre, porque esta gente está resuelta, tienen su vida resuelta, los que dirigen Haití, los pocos que quedan. Pero el pueblo que vive de esa dinámica
de compraventa día a día, pues se abocó ahí, cuando abrieron la frontera, se abocó a hacer sus compras. Y parece ser que le desbarataron sus compras. La policía lo interceptó y le desbarataron, tiraron al suelo y pisotearon. Y hicieron añicos todas esas frutas y viandas y laterías y todo. Una cosa penosa porque, la verdad que con el esfuerzo que esa gente, esas pobres gente van con sus dineritos para tratar de duplicarlos, hacer comercio. Y entonces ellos, fueron maltratados por su misma gente. Ellos quisieran ya estar haciendo negocio. Porque es que viven de eso, no viven de otra cosa. Pero nada, el tema es que sigue, nuestro ministro de Relaciones Exteriores explicó en la OEA el absurdo del tema del canal y dijo que, ¿cómo se llama? Estaba mal pautado, mal programado, porque el canal estaba por encima del nivel del río. Entonces, con ese represamiento de un dique para que coja otro curso, o sea, desviar, ya sería entonces prácticamente desviar el cauce, no derivarlo, ¿no? Como son las tomas y todo eso. Y entonces se está razonando que con las lluvias torrenciales que siempre se producen en el año, iba a haber inundaciones que le iban a hacer daño tanto al territorio haitiano como al territorio dominicano. Ahí mismo hay una zona franca que tiene una empleomanía de 19,000 personas, 19,000 trabajadores. Y la mayoría se dice que no hay, evidentemente que no hay ni siquiera casi ni 1,000 dominicanos. El resto, en el orden de 18,000, corresponden a ciudadanos haitianos. Eso se iría a pique, una inversión millonaria. Porque se va a inundar todo. Porque está mal pautado, mal programado, mal diseñado, mal concebido. Entonces, pero no entienden. Tienen su situación y su norte con orejeras, como los caballos, como los coches, los caballos cocheros, que no miran hacia ningún lado y lo que quieren es terminar de construir su dichoso canal e inaugurarlo supuestamente para una fecha que para ella es significativa, como el 18 de noviembre, 18 o 19 de noviembre. Entonces, el presidente, ¿qué está haciendo? Está haciendo, yo lo veo bien, está siendo firme en su determinación de que no va a cejar, va a tratar de que los trabajadores y los dominicanos que tienen desarrollos agropecuarios en el litoral, al borde a todo lo largo del río Masacre, garantizarles sus aguas para la elaboración, el trabajo de la obtención de sus rubros. Y entonces pautó el tema de la vigía para desviar o garantizarle el agua a esta gente. O sea, tuvo esa determinación y yo lo veo bien. Vamos a ver ahora cuando ese caudal del río, con ese desvío que ellos se está haciendo aquí nosotros, porque no nos han dejado otra opción, ¿qué va a pasar cuando el Masacre no solo se pase a pie, se pase sin mojarse los zapatos? Entonces, sin que se humedezcan los pies de los que cruzan. De modo que hay problemas. El presidente también ha tenido que pensar eso en el tema
de lo importante que es, se han hecho ya importante lo que es el ciudadano haitiano en las labores de la construcción de nuestro país, en las labores del desarrollo de la agropecuaria de nuestro país. Dice que buscaremos una salida. Eso sí lo veo yo un poquito neurálgico. Eso va a ser un tema neurálgico. Desmontar esa dinámica es complicado. Yo pienso que habría que flexibilizar esas decisiones del presidente o esas concepciones y permitir que aquí hay buenos ciudadanos haitianos, trabajadores que están en su trabajo, en la construcción. Básicamente aquí advertimos gente que llega antes de las 8 de la mañana y se van a las 5 de la tarde y hasta las 6 de la tarde trabajando y se van molidos hacia sus casas y todo. O sea, hacen un trabajo. Eso hay que reconocerlo. Pero ahí está el tema de la expresión de mansos y cimarrones. De modo que eso hay que manejarlo con pinza, presidente. Con pinza, porque la verdad que yo dije los otros días que es que a nosotros los dominicanos nos pica el sol. Y es verdad. Como digo una cosa, digo la otra. Desvincularnos de los haitianos aquí como mano de obra en la construcción es complicado. Y también la importancia que tienen en la agropecuaria está complicado. Porque es que ¿quién va ahí? ¿Dónde están los dominicanos, presidente? Yo no lo veo. Yo entiendo cuál es su intención. Y la veo bien. Ahora, el tema es de ahí a la situación de la cobertura. ¿Quién va a cubrir esas plazas? Realmente yo no veo al dominicano involucrado en eso, presidente. Pero nada, déjame mantenérmelo como he sido yo y que como creo que así es usted. Optimistas, nunca pesimistas. El pesimismo no lleva a nada, absolutamente a nada. Bien, miren, yo vi el editorial del reputado periódico del Listín Diario, que señalaba con muchísima propiedad, con el título de su editorial, una luz de calamidades. Y es verdad. Es una gran verdad. El mundo se complica. Las sociedades involucionan. Los valores se pierden. El individualismo impera. La deshumanización se manifiesta. Yo recuerdo una charla que dio, vamos hablando de más de 20 años, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, ese gran gastroenterólogo, el doctor Pablo Íñiguez, científico, que yo a la sazón que yo tenía este programa, fue el único programa que él fue. Y se dejó entrevistar a mi programa, el doctor Pablo Íñiguez. Después que yo, en la UNFU, fui a una charla que se titulaba La deshumanización en la modernidad, algo así, no recuerdo el título bien, pero hablaba de la deshumanización. Y entonces, él, después que terminó brillantemente una exposición durante casi 40 minutos, él dijo que si había alguna pregunta. Y yo me puse de pie. Yo, sí, profesor, doctor,
yo tengo una pregunta. Usted brillantemente hemos entendido su narrativa, su exposición, con mucha propiedad, en consonancia con la verdad, con la realidad de las cosas del mundo, cómo va. Pero yo quisiera que usted me contestara de qué forma podemos solucionar esa individualización que se manifiesta en el mundo, esa deshumanización. Y él me dijo, sí, su nombre, por favor, digo yo, Rafael Rivas. ¿Y usted en qué se desenvuelve? Digo, abogado en ejercicio, doctor. Dice, muy bien. Pues mire, yo le voy a contestar con 2 palabras. ¿Cómo se puede eso resolver? Con el dolor. Digo, ¿cómo con el dolor? Cada quien que reciba la cuota que le pertenece de lo que está pasando en el mundo. Entonces ahí evidentemente comenzaremos a reaccionar. Con el dolor. Después, entonces yo lo invité para que ampliáramos. Que un día de esto voy a tratar de conseguir. Lo que pasa es que esos estaban en otras tecnologías. Ahora hay que ver cómo lo paso a disco duro. Pero voy a traer algunos programas icónicos. Y que ese fue uno de ellos. Yo tengo en esos años, esos 16 o 17 años que tuve en la televisión, tengo algunos programas que tienen vigencia todavía actualmente. Como ese programa con él, en donde me hablaba del por qué, cómo podíamos buscar una salida a esa deshumanización que ya se manifestaba. También tengo otro programa muy icónico con mi gran amigo, hermano, Roberto Santana. Quiero traerlo y pasarlo un día. Hablamos ahí de la vida. Roberto y yo me lo hicieron repetir 3 veces en un año ese programa, solicitándome la reposición. Porque Roberto fue un sobreviviente de un cáncer, lo cual yo lo fui también hace 24 años. Entonces hubo una sinergia ahí y una situación, tanto de él como yo, que salimos con una narrativa, una exposición que nos salió muy bien, hablando de la vida, del sufrimiento, de cómo uno se da cuenta de muchas cosas. Fue brillante. También tengo una exposición brillante de don Mario Rivitini, que fue, recuerdo yo, mi primer invitado, que después se convirtió en mi mentor. Me ayudó mucho en mi profesión, en muchos casos de cierta relevancia que tuve. Don Mario Rivitini, gran amigo, ya que en paz descanse. Y recuerdo que mi segundo invitado fue Ramón Alburquerque. También brillante exposición de Ramón Alburquerque. Y una también del doctor Bernardo del Filló, que hasta nos involucramos. Digo, yo me involucré porque le hablamos del corazón, pero era un individuo con mucha sensibilidad política y todo, y social. Hicimos un programa estelar también. Y nada, eso me traspolé ahora a esos momentos allá hace tantos años, hace algunos años. Sí, como no, reitero, voy a traer esos programas, son muy interesantes. Eran programas de podcast, no programas de opinión como el que estoy haciendo ahora, donde ya uno tener más asentado, ya un poquito más vivido, que quizás uno pueda hablar con un poquito más de propiedad que antes. Y así, pero realmente pienso hacer eso. Pero entonces, volviendo al editorial del tema del Listín Diario, lo único que le faltó
a Listín fue poner las guerras. Porque es verdad. Habló de terremotos. Señaló que vivimos una época de volcanes, de huracanes, de tornados, de glaciales, inundaciones, virus, incendios forestales, polvo del Sahara, suicidios y guerras, evidentemente. Y guerras. Eso es una situación que la verdad es así. Pero yo, para finalizar mi posición, yo quisiera hablar y detenerme un poquito en el tema del suicidio. ¿Por qué? Bueno, porque el suicidio, fíjense un dato que le voy a dar. Aquí yo quisiera extenderme un poco, la verdad que sí. Porque la verdad que es alarmante. Miren, señores, cada 40 segundos, escúcheme bien, cada 40 segundos se suicida un ser humano en el globo terráqueo. Cada 40 segundos en la Tierra se suicida un ser humano. Es un dato alarmante. No importa que seamos 7 mil millones. Es que cada 40 segundos se quita la vida. La misma persona se quita la vida, deja de existir por voluntad, por determinación propia. Realmente es alarmante. Es alarmante. Muy alarmante. Porque nosotros el año pasado tuvimos cerca de 400 suicidios en nuestro país. Cada día se suicidó, y ahora mismo creo que andan también por la misma, aumentando, porque aquí ha habido días de 4 suicidios en nuestro país, que es mucho para 10 u 11 millones de habitantes. Regularmente, si tenemos más de 400 suicidios al año, tenemos 365 días, corresponde a un suicidio y más por día. Pero aquí ha habido días de 4 suicidios en el país. Entonces, en el 2022, el 87% de esos suicidios fueron hombres. Hombres, el 87%. Y óigame bien, entre 25 y 49 años. Tiene sentido a veces porque es la época de mayor turbulencia del hombre, que se inserta a la dinámica del trabajo y ya al llegar a los 50 años quizás visualizan, bueno, pero ¿qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué he logrado? Entonces hay que ver. Pero yo le indilgo ese aumento, ese flagelo de esos suicidios. El tema tiene que ver siempre el tema de educación. Tiene que ver mucho el tema de la educación. La educación es básica, porque el tema también del trastorno de la cohesión de la familia. Aquí, la madre soltera es la regla para crear los hijos. El hombre se va, el hombre la deja,
El hombre, pero eso es falta, eso es un tema de educación. Por eso yo he dicho que tenemos que tratar de ver qué hacemos con nuestros niños, con nuestros adolescentes, cómo nosotros de forma urgente tenemos que tratar de incidir en la formación y ver qué rumbo buscamos para que sean hombres de bien. Porque esta actitud de los hombres de República Dominicana desde hace mucho tiempo, de desvincularse, desligarse de la crianza de sus hijos y dejar esas madres solteras que se rompen la espina dorsal para tratar de llevarle sustento a sus hijos cada día. Pero esos muchachos se crían con faltantes, deficiencias, porque a temprana edad tienen que salir a la calle a tratar de ayudar a su mamá y conseguir el peso. ¿Y cómo lo hacen? Sin ningún tipo de reserva, haciéndolo mal hecho. Y entonces después todas esas situaciones y esas mismas inconductas, esas mismas lagunas existenciales, conjuntamente con el no haber aprovechado su tiempo para ser hombres de bien y agenciarse la forma de poder formar hogares y crear hijos y llevar el sustento a los mismos, pues caen en esas depresiones, esos trastornos de personalidad. Y entonces llega un momento en que yo pienso que para ellos ya las ilusiones no existen y sus esperanzas están dormidas. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que se desesperan y entonces no tienen salida. Ellos mismos se quitan la vida. Al margen de los problemas y los trastornos pasionales, donde mayormente esos muchachos también que no tienen educación, impera el tema, tiene mucho que ver el tema emocional. Jamás lo emocional debe superar lo racional. Pero mientras un hombre que le quitan la vida a una mujer, madre de sus hijos, que querían, pero por razones que ya hemos explicado, trastornos, bipolaridades, insatisfacciones, ¿entiende? Pues quitan la vida a un ser querido y ante el impacto y el choque de esa frustración, se quitan la vida a ellos también. Por eso el crimen pasional es una de las, aparte de los suicidios, de los trastornos mentales, que sí lo tenemos. Me parece que estamos hablando de que hay de un 15 a un 20% de las personas que se quitan la vida por trastornos mentales. Pero el otro, que es el mayor, anda por ahí con lo que él le he venido explicando. Quizás yo no lo puedo explicar con la brillantez y la estelaridad que lo puede hacer un sociólogo o un psicólogo, pero sí más o menos así a grandes rasgos creo que lo entiendo y que quizás ustedes lo han entendido. Son mentes calamitosas, que se sienten frustradas, que se sienten que perdieron su tiempo, que no tienen futuro. Entonces ahí vienen las amarguras y las inconductas y las turbulencias en su mente. Y acaban con ese trastorno que definitivamente, ojalá que nosotros podamos seguir implementando asilos no, casas de orientaciones, porque mucha gente la necesita y que mucha gente no puede pagar. Bien, amigos, vamos a una pausa para poder detenernos en el segmento de el foro. Fernando Lomas, de Oregón, Estados Unidos.
¿Qué cambiaría usted en nuestro país en estas elecciones? Que las elecciones se hagan de manera que al pueblo no le cueste tanto dinero. Que los candidatos se presenten por medios televisivos, como hacen otros países ya desarrollados, y que se generen posiciones encontradas, careos entre ellos, para que entonces usted, como ciudadano, se haga un juicio de quién considera debe gozar de su voto, del favor de su voto, o no. Esa es una situación que yo cambiaría. Dejar el tema de gastar tanto dinero en un tipo de propaganda y de campañas obsoletas. Bien, vamos a la segunda pregunta. César Leonte de la Romana. ¿Quién fue más sabio? ¿Sócrates o Platón? Bueno, dos sabios dos filósofos clásicos de griegos. Sócrates fue un filósofo que incursionó en la filosofía universal y en la occidental. Abarcó esas dos. Tienen vigencia actualmente en la universal. Y Platón, pues, ¿usted sabe qué le pasa a Sócrates? Que Sócrates no dejó nada escrito prácticamente. Platón, que fue su discípulo, junto con Xenofonte, que después Platón fue el profesor, el maestro de Aristóteles. Pero Platón tuvo más incidencia en la humanidad porque fundó la Academia de Atenas. En su filosofía de la humildad y del buen vivir, de las ilusiones, de los idealismos. Entonces, esa academia, lo que se sabe de Sócrates es por los discípulos, por Platón y por Xenofonte. Pero esa academia que fundó Platón, 400 años antes de Cristo, 300 y tantos años antes de Cristo, pasó 1000 años, todavía 1000 años después, tiene incidencia esa academia. Por lo tanto, yo deduzco, no necesariamente quizás que fue más sabio, pero sí más incidencia en la humanidad. Bien, amigos, y vamos para terminar nuestra entrega de este día, vamos a decir nuestra frase a reflexión en el día de hoy. Y es que no se necesitan amigos que cambien cuando yo cambie y asienten cuando yo asiente. Mi sombra lo hará mucho mejor. Repito, no se necesitan amigos que cambien cuando yo cambie y asienten cuando yo asiente. Mi sombra lo hará mucho mejor. Gracias por preferirnos. Buenas y hasta la próxima.